secretario? No, se solicitaron una serie de oficios la semana anterior en cumplimiento del acuerdo tomado y acá tenemos un documento que nos entrega una relación de todos los oficios que ha enviado la comisión, de los que se han recibido respuestas y de los que no. Ya, Entre ellos, tenemos... todavía el Ministerio de Educación y JUNAEF continúan en deuda con nosotros. ¿La auditoría de FAUND Todavía no llega a pesar No sería de que- novedad en todo caso. no va a llegar, parece, la auditoría de FAUND? Yo, usted tiene el listado de los documentos pendientes, ¿cierto? Está acá. ¿Y es posible hacerle llegar una copia a cada parlamentario? Sí, claro. Por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna observación respecto a la cuenta? ¿No? Muy bien. ¿Varios? ¿Alguien quiere varios? Diputado Cabral. Respecto de la... Buenos días, amigo. Para mañana no hay citación de comisión. No. Ya, entonces quedaríamos para el lunes. ¿En qué horario finalmente? No, quedaríamos para el lunes, porque lo que entendimos todos es que producto del acuerdo de la Comisión de pedir ampliación del plazo, y producto de esa ampliación que se solicita de 60 días, pareciera razonable mantener las sesiones de la Comisión los días miércoles. Y eso resultaría un tiempo prudente para poder terminar. Se crearon otras comisiones investigadoras. Sí, todos están muy complicados de tiempo y si seguimos presionando nos vamos a quedar sin quórum. Y sí, secretario, presidente. Y sin secretario, que también el secretario tiene que participar en las otras comisiones, entonces y sin salas, que además están todas ocupadas. La comisión nuestra tiene hoy día 5 comisiones. Sí, es que estamos todos sobrevendidos. Muy bien, dejamos zanjado ese punto, ¿no hay otro punto varios? Muy bien, nos vamos a abocar al cumplimiento de nuestro mandato. Queremos agradecer de nuevo al exdirector, al secretario general de la JUNAED, don José Miguel Serrano, quien ya concurrió a esta comisión hace una semana, hizo una presentación y producto de la diversidad de inquietudes y consultas de los parlamentarios le solicitamos poder concurrir nuevamente y queremos reiterar nuestro agradecimiento a don José Miguel por tener la disposición a concurrir. Les propongo lo siguiente, no sé si usted tiene algo adicional que agregar y preferiría darle la palabra a usted, que usted pudiera exponer todo aquello que considera que tiene pendiente y posteriormente de eso volver a iniciar una ronda de consulta. Así que, don José Miguel, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, a toda la comisión. La verdad es que efectivamente a la presentación de la semana pasada le agregamos 2 láminas. Básicamente es reiterar que este servicio se trata de un servicio de primera línea, ¿verdad? Social. Es un servicio de primera línea social para las políticas públicas de cualquier gobierno. Y durante mi gestión, que duró desde julio del 2014 hasta más o menos julio del 2015, porque ahí tuve una licencia médica, nos encontramos con determinadas circunstancias y básicamente todas concuerdan en la debilidad estructural del servicio que la Comisión ha podido constatar por todas las presentaciones. Reitero, nos encontramos con 3 licitaciones al momento de llegar a esta institución que involucran las macrozonas. Nos tocó desarrollar a partir de mi gestión la licitación 10-2014. Esta licitación 10-2014 corría paralela con 2 licitaciones chicas que hubo durante el año 2014. La licitación 10 era para 1.582.000 raciones diarias y tenía, como reiteré la otra vez, un déficit de 64.000 millones que logramos bajar a 14.000 con acuerdo de Mineduc y de DIPRES. Por Mineduc estaba doña Vivian Villagrán y por DIPRES don José Espinosa, como los encargados. Pero paralelamente a esta mega licitación de la mega zona, una de las empresas, ya sabemos, Ferbas, había generado una circunstancia de señalar que no le daban las cifras y por lo tanto, en virtud del principio de continuidad, tanto esta administración como la administración anterior desarrollamos las licitaciones 20 y
30. Licitación 20 que quedó sin efecto por forma, en razón de que al momento de las preguntas y respuestas, estamos haciendo un pequeño recapitulación, señor presidente, al momento de las preguntas y respuestas se detectó que no habían anexos, que estaban mal hechos los cálculos y por lo tanto se debió bajar esa licitación 20. Esa licitación había sido elaborada por el Departamento de Control de Desarrollo de Colaboradores a cargo del señor Marcos Urbina. Obviamente el señor Marcos Urbina fue desvinculado de la institución. ¿Ah? Posteriormente, como teníamos este principio de continuidad y la empresa Ferbas mantenía esta situación, nosotros generamos una segunda licitación a cargo del Departamento Jurídico y el PAE, que elaboraron las bases técnicas y se tomó razón de esas bases el 16 de septiembre con las ofertas que se abrieron en octubre. Este proceso contemplaba 173.000 raciones en las regiones de Biobío y Aysén. Las ofertas nosotros teníamos, y ahí contesto una de las preguntas que estaba pendiente, teníamos un presupuesto de continuidad de 16.000 millones de pesos. Este presupuesto era la continuidad de la licitación ID 8516 LP12, al cual pertenecía esta empresa. O sea, el presupuesto que estaba asignado era la continuidad de las características técnicas y de los presupuestos de referencia, los términos de referencia de la licitación 12. Era la continuidad de esa licitación y por lo tanto el presupuesto que estaba para este año, para el 2014, de esa licitación, 16.000 millones aproximadamente. Sin embargo, al momento de abrir las ofertas, pudimos constatar que las ofertas presentadas a esta licitación oscilaban entre 23.000 millones, 23.500 millones y 28.000 millones de pesos. ¿Ah? Tenía la misma curva de déficit que la licitación 10. Si ustedes se fijan, la licitación 10 teníamos un déficit de 64.000 millones, era 1.582.000 raciones diarias. Y obviamente esta licitación en este periodo también tenía esa misma curva de déficit. Por lo tanto, era difícil que pudiéramos conciliar las cifras que teníamos para hacer esta licitación. Máxime, si todos los fondos que teníamos el año 14, habían sido destinados a suplementar el déficit de la macrozona. Por lo tanto, no había fondos para suplementar esta licitación de Ferbas, que además era una licitación porque la empresa lo pedía y porque había un criterio de resiliar, que estaba en las bases, de común acuerdo. Pero uno resilia de común acuerdo siempre que tiene un proponente que haga la continuidad. Eso era lo que le habíamos dicho a Ferbas. Por lo tanto, no teniendo presupuesto, esta licitación se bajó. Entre 23.000 y 28.000 millones no podíamos cubrirlo con los 16.000 millones que teníamos de presupuesto. Presupuesto que era la continuidad del año 12. Además, nosotros necesitábamos incorporar en estas licitaciones, como dije la vez pasada, las metas presidenciales, la cobertura de los 3 primeros quintiles en un 100% y las mejoras alimentarias, porque habíamos publicado el mapa nutricional, este año el periodo, la administración anterior no lo había publicado y habíamos detectado un tema de obesidad y un tema de malnutrición tremendo. Además, me encontré, cuando llegué a mi oficina, con todas las organizaciones de las manipuladoras bien estructuradas, con las federaciones en plena trabajo para reivindicar sus mejoras. Y esto lo tomé como un desafío del servicio. Así logramos el protocolo de 29 de agosto del año 2014, un protocolo que incorpora este bono de alimentación, bono de manipuladora para efectos de suplementar
el sueldo mínimo que está. Las manipuladoras eran, como bien se ha dicho aquí en las sesiones anteriores, eran temporeras, trabajaban por cuartos de día, por medios días, y entonces nos abocamos a mejorar esta situación y nos comprometimos con ellas. A su turno, en octubre, el 30 de octubre, con la presidencia, su excelencia, la presidencia de la República, logramos promulgar la ley 20.787, que derechamente ya consagraba mejoras para las manipuladoras, y ahí en la ceremonia estaban la senadora Muñoz, la senadora Goich, las ministras Blanco, Rincón, los diputados Vallespín y Carmona, aparte de obviamente su excelencia la presidenta. ¿Por qué la ley 20.787? Porque esta ley nos incorpora una modificación a la ley de compras y que nos obliga a dar prioridad a las mejores, a quien oferte mejores sueldos por sobre los ingresos mínimos mensuales y otras remuneraciones de mayor valor, tales como gratificaciones legales, ¿no? Etcétera. O sea, aquí tenemos un mandato legal y esta es una de las bases fundamentales de la decisión que se tomó al resolver el trato directo involucrado. Ya la licitación que habíamos preparado de la mega zona tenía estas mejoras nutricionales y el aumento de cobertura, y aquí respondiendo a la pregunta de la diputada Hernando, el aumento de cobertura lo íbamos a hacer a través de un decreto supremo que fue publicado el 2 de marzo del 2015, que contemplaba la posibilidad de ampliar unilateralmente las raciones en una unidad territorial de parte del servicio hasta un 10%, y sobre ese 10% se nos justificaba el trato directo con esa misma empresa. ¿Ah? ¿Por qué? No podíamos tener dos empresas en una misma unidad territorial. ¿Ah? Entonces se justificaba el trato directo con esa misma empresa. O sea, una unidad territorial que tenía, según el Ministerio de Desarrollo Social, una población vulnerable de un 15%, hasta un 10% lo hacíamos unilateralmente y el otro 5% lo hacíamos a través de trato directo. Por favor. Entonces, nos tocaba enfrentar esta situación de la empresa Fervas. Fervas en un principio quería desechar la región de Aysén. No, ¿sabes, señores? Yo les devuelvo lo malo, me quedo con lo bueno. Nosotros le dijimos inmediatamente que era inviable porque el modelo matemático había sido licitado con 4 unidades territoriales y en esa estaba contemplada Biobío y Aysén. Después siguieron con las cartas diciendo, bueno, no me dan las cifras, no estoy recibiendo la asignación de zona extrema, por lo tanto, requiero resiliar el contrato de común acuerdo. En virtud de eso y del principio de continuidad, se justifican, o sea, no es que no hayamos hecho nada frente al requerimiento de una empresa, se justifican las 2 licitaciones que se hicieron que resultaron fallidas. La licitación 30 contempla un presupuesto estimativo de esos 16.000 millones de pesos, era de continuidad, como dijimos, y las ofertas que ustedes pueden verlo y ratificarlo en el cuadro 20 del informe final de la Contraloría oscilaban entre 23.000 millones para esta licitación y 28.000. No existiendo posibilidad, todo con acuerdo de DIPRES y de Mineduc. Este director, para desechar esta licitación, no ejerció ninguna atribución sin consulta, sin previa consulta y aprobación. No nos dieron disponibilidad presupuestaria para reemplazar a Fervas. ¿Por qué? Fervas tenía un contrato hasta el 2017. Había que respetar la ley contractual y las licitaciones, porque los contratos se han hecho para que se respeten, no para que se cambien si no me dan las cifras o las utilidades. Entonces, llegamos así al trato directo. Cerramos el año desechando a Fervas, cerramos el año 2014. Y Fervas siguió funcionando el resto de diciembre, enero y febrero, y el 3 de febrero, 4 de febrero, la primera semana de febrero, nos llega una carta diciendo Fervas no inicia el año escolar 2015. Año escolar emblemático, primer presupuesto de su excelencia la Presidenta de la República con plena reforma educacional. O sea, no podíamos decir, aquí no hago nada. Entonces, efectivamente, nosotros, en virtud de eso y en virtud de la urgencia, llamamos a este trato directo que fue ratificado por la Contraloría, tanto en la toma de razón y ratificado por la Contraloría, tanto en el informe 790 de 2015.
¿Mm? ¿Qué hicimos? Escogimos las mejores ofertas en materia laboral. Cuando teníamos presentes las otras dos licitaciones, había elementos que no estaban. No estaba la ley 20.787, no estaban las mejoras remuneracionales todavía consagradas para esa licitación, porque las íbamos a hacer a través del decreto 88 también. ¿Ah? Por lo tanto, al momento de producirse el trato directo, existían circunstancias que no fueron contempladas en las licitaciones ni en los términos de referencia a las licitaciones anteriores. ¿Y qué se escogió? Se escogió aplicando estrictamente la ley 20.787, o sea, se escogió a las empresas que tenían mejoras remuneracionales y que pagaban gratificaciones garantizadas. Fíjese, señor presidente, presidente de toda la comisión, que estas empresas, por arte de magia, nunca tienen utilidades. ¿Ah? Y nunca tienen gratificaciones las trabajadoras. Por lo tanto, nosotros valorábamos con gran estima el hecho de que un proponente, o los proponentes en general, pusieran en su oferta que pagaban gratificaciones conforme al artículo 50 del Código del Trabajo y no conforme al 47. Ambas empresas, las que se cogieron, Verfruti y Endaya, tenían capacidad de instalación, estaban prestando servicios y ambas empresas estaban habilitadas en el portal de Chile Compra. No la oferta más barata es la más conveniente para el fisco, eso lo habíamos venido constatando hace tiempo y en la Contraloría había sendos dictámenes y sendos pronunciamientos en el sentido de que la experiencia negativa que habíamos tenido con las ofertas más baratas era Fervas y Basa y no eran prudentes. Por lo tanto, aquí ya en el 2015 sí se nos dio disponibilidad presupuestaria y logramos lanzarnos con este trato directo. El trato directo, por lo tanto, se apegó a la ley. El trato directo, por lo tanto, se apegó a los principios de eficacia y transparencia. Y, es más, no siendo obligatorio para concretar un trato directo hacer una preselección o una selección, sino que basta con resolución fundada del servicio dar la continuidad. Nosotros, para mejor decisión, decidimos convocar y citar a quienes habían ofertado en la licitación 30 y decirles, ofértenos ahora en estas nuevas condiciones para el trato directo. No existía, y no existe todavía en Junaed, un protocolo para tratos directos. Nosotros nos remitimos exclusivamente por la ley de contrataciones públicas y por su reglamento que está en el decreto 250. Y en casos de urgencia, entonces, por continuidad del servicio, un servicio estratégico como este, no podía hacerse leso el Junaed y debió tomar esta decisión fundada. Así, la Contraloría lo ratifica en su informe final, 790. Todo esto con conocimiento y acuerdo de DIPRES y de la Subsecretaría de Mineduc. Esta lámina es nueva, no estaba en la presentación de la semana pasada y quiero explicarles que sí se hicieron análisis de todas las empresas. Cuando se habla de que se escogieron a 3 empresas, se habla de un escenario propuesto por la directora de programas o el director jurídico. Pero se analizó, y en eso el técnico Painevilo hizo un muy buen trabajo, en el poco tiempo que tenía, analizando todas las empresas. Y efectivamente vimos que Endaya era una empresa que daba un bono de 75.000 pesos por bono manipuladora y que al final de año aumentaban las remuneraciones del personal en 906.300 pesos más por cada manipuladora. ¿Qué pasaba con Verfruti? Verfruti, si ustedes se fijan, es la única que ofrece gratificaciones en la alternativa 2, abajo. ¿Qué significa esto? Que pagaba conforme el artículo 50, el 4,75, la distribución que se hace de las gratificaciones previas en las liquidaciones de sueldo. Por eso, Verfruti, a pesar de que en una primera instancia tenía un bono manipuladora menor de 67.500, tenía un pago anual anexo a las manipuladoras de 1.360.000 pesos. Por lo tanto,
en estricto rigor y en pleno cumplimiento de la ley 20.787, debo escoger a esas dos empresas. Vamos a la ¿por qué el consorcio bioorgánico no? Si ustedes se fijan, consorcio bioorgánico tiene un pago de condiciones de remuneración de manipuladoras mayor a Endaya. Pero este consorcio no cuenta con capacidad de adjudicar raciones, porque solamente tenía 53.000 raciones para poder adjudicar y se necesitaban más que eso. Por lo tanto, ¿por qué? Porque había postulado a la licitación de la macrozona y había quedado. Entonces, quienes sí tenían capacidad de dar raciones eran Verfruti y Endaya. Y Verfruti daba gratificaciones garantizadas. Y Endaya daba el segundo mejor bono y por lo tanto la segunda mejor total de condiciones mejores para las manipuladoras. Además, Endaya tenía experiencia en la zona de Aysén. No es fácil instalarse en Aysén. Cuando hablamos de presiones de tiempo. Fíjense que teníamos 15 días o menos para instalar esas empresas en las regiones, en las unidades territoriales. Y esa instalación requería que les dieran el crédito en el banco, comprar los suministros, hacer la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí se analizaron todas las propuestas y sí se escogió la que más pagaba a las manipuladoras. Por último, recapitulando y para ir contestando algunas preguntas, está el tema de Ibasa. Ibasa era una empresa que, a diferencia de Ferbas, no tenía un buen desempeño y un desempeño deficiente, la habíamos analizado. Se había ella incorporado a las licitaciones del Ministerio de Salud y no tenía realmente la capacidad para responder logísticamente y abastecer sus bodegas. De hecho, nosotros denunciamos en forma preventiva con nuestro director regional las bodegas de Ibasa, que tenían mercaderías vencidas y en mal estado. ¿Ah? Por eso que le propusimos que buscara una o varias empresas que la abastecieran y que pudieran llegar a sus bodegas, y ella, Ibasa, se encargara del último eslabón de la cadena, la distribución a los colegios y la relación con las manipuladoras. Pero aún eso, Ibasa no lo hizo. No cumplió con las manipuladoras, no cumplió con la distribución a los colegios. Por lo tanto, lo que se hizo fue poner término y quebró, en definitiva, esta empresa. Y tuvimos que hacer un trato directo, que ese trato directo, por continuidad, se lo ganó la empresa Socer. No es que uno presione a las empresas en pos de las manipuladoras, también uno trata de ayudarlas, porque a Ibasa le faltaban 6 meses para la nueva licitación. Entonces, licitar por 6 meses es muy caro. No es conveniente ni para las manipuladoras ni para el fisco, porque la inversión que hay que hacer no se recupera. ¿Ah? Entonces, en virtud de eso, hicimos esta suerte de solución novedosa, parecida a los factoring. Los factoring tienen una solución financiera. Esta solución de abastecimiento es una solución de abastecimiento, que también otorgaba un mandato a esas empresas para poder cobrar de los décimos que pagaba la JUNAED. Se debió entonces terminar la licitación de Ibasa y se escogió a Socer como oferta más económica. Esos fueron los tratos directos que tocó a este director resolver. Después se preguntaba sobre las comisiones evaluadoras. La verdad es que las comisiones evaluadoras están integradas según actas del servicio que sería bueno solicitar. Por el Departamento de Compras y Licitaciones, por el Coordinador General de Compras, por la Coordinadora de Programas, por el Departamento de Alimentación, que son comisiones técnicas, por el Departamento Legal, y además concurren a estas licitaciones representantes de Junji, Integra, la DIPRES, don José Espinosa, nuestro corresponsal en la DIPRES, el Ministerio del Trabajo. Nosotros incorporamos al Ministerio del Trabajo en esta relación. De hecho, fuimos a las unidades territoriales y la diputada Sepúlveda se recordará de que estuvimos en su región, en su distrito, con la Inspección del Trabajo. O sea, esto era una solución
pluridimensional y de múltiples servicios. Y además estaba presente siempre la subsecretaria a través de un representante que era el señor Cristóbal Santelices. El director nacional de la institución solamente le cabía ratificar lo obrado por esta comisión, no interfería en la comisión y hoy día también el nuevo director ha mantenido esa situación. Terminando, y ahí vamos a las preguntas, si esto es así y está tan correcto, ¿cuáles fueron las razones de mi salida? Bueno, lo expliqué la semana pasada, pero son 8 puntos muy claves. Uno, haber cambiado el modelo matemático. Siempre se ganaban las mismas empresas. Y yo cambié el modelo matemático con la Universidad de Santiago y la Universidad de París. Haber cursado las multas a las empresas. Descentralizar el servicio. Hoy día, si no descentralizamos y si de esta comisión no sale la necesaria descentralización de este servicio, no hay forma de controlarlo. La economía en escala, decía la semana pasada, es buena para las empresas, pero no para las manipuladoras ni para los estudiantes, ¿no? Les llega siempre una mínima cantidad. Además, concurrí a la Fiscalía Nacional Económica, hablé con Felipe Irarrázaval y denuncié una posible colusión. No teníamos pruebas, no somos un servicio investigativo. Por lo tanto, había solamente rumores de que siempre se adjudicaban los mismos a las mismas empresas. Y había ahí organizaciones de las empresas que estaban en pugna, a veces se peleaban unas con otras. De hecho, había una organización llamada CIPAE que en una de sus revistas pone en contraposición a los auxiliares de la educación y a las manipuladoras, lo que motiva que las federaciones de manipuladoras le mandaran una carta al director de esta revista. ¿Por qué las ponía en contienda? ¿Por qué la mejora de las manipuladoras iba a significar un perjuicio a los auxiliares de la educación? Por eso, también el haber promulgado, haber sido partícipe del protocolo de bono manipuladora significó un costo para las empresas y ya Serrano no era funcional. Haber promulgado la ley 20.787 y haber estado en las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, significaba que había un interés especial por las manipuladoras. También fuimos a la subsecretaria de Economía, Jasna Truchik, Truchik se llama la señora, porque necesitábamos un estudio de trazabilidad. Fíjense, y lo decía en la sesión pasada, que no teníamos costos del servicio. Los costos que tiene Junaep son los que les pasan las empresas, históricamente. No hay un análisis de trazabilidad de cuánto vale la papa en Requinoa, cuánto vale la papa en Calbuco, cuánto vale la papa cocida con gas y con manipuladora en Atacama. Eso hay que hacerlo. Y para eso necesitamos que los seremis de economía trabajen en eso, nos ayuden. No tenemos la capacidad para hacerlo. Otra de las cosas que puede haber generado mi salida fue yo haber respetado estrictamente la alta dirección pública para la designación de los directores regionales. Para todos los directores que yo designé, ocupé la alta dirección pública y la respeté estrictamente. En algunos casos, algunos intendentes parlamentarios no quedaron a gusto con esa designación. Y haber desvinculado, lo último, a funcionarios del servicio por una evaluación deficiente de su desempeño, ¿no? Funcionarios que llegaron conmigo. Ya establecimos a modo de propuesta lo que habíamos señalado en la sesión anterior, que es necesariamente descentralizar, fortalecer el servicio, incorporar al servicio las reformas. Fíjense que lo había dicho ya, pero las reformas, yo preguntaba, ¿dónde está la Junaep en la reforma educacional? Y nadie contestaba, ¿no? Entonces, hay que incorporar. Era tan obvio que tenía que estar que seguramente por obviedad fue omitido. Estudios de trazabilidad y pertinencia alimentaria son los que hay que hacer. No es lo mismo comer en Isla de Pascua que comer en Calbuco, que comer en la región metropolitana. La comida se pierde. Teníamos una unidad territorial como Isla de Pascua en que se perdía la comida porque no les gustaba. Tuvimos que hacer un tratamiento especial. La pertinencia alimentaria es uno de los estudios que hay que hacer y junto con la descentralización, además de el tema de los costos, de la trazabilidad. Habíamos suscrito, por último, un convenio con INDAP para los circuitos cortos. No puede ser que un empresario de una comuna no pueda atender el colegio de la comuna.
con los productores de la comuna. Eso sería lo más adecuado. Deben haber más unidades territoriales, una por comuna a lo menos. Y este servicio es tan estratégico que cuando erupta un volcán, cuando se quema un cerro o cuando hay un aluvión, estamos ahí presentes. Debería depender del Ministerio de Interior. Nos relacionamos con salud, con educación, con trabajo, con economía, con agricultura, con desarrollo social, con transporte y telecomunicaciones por los computadores y la tarjeta, y con Hacienda. Entonces, cuando revisamos esta presentación y revisamos las preguntas que se nos hacen, efectivamente llegamos a la conclusión de que la gestión está conforme a las normas. Lo que hay es una debilidad estructural. Y cuando el diputado Gaona pregunta ¿por qué se escogió a Verfruti habiendo otras empresas? ¿Por qué se escogió a Andaya habiendo otras empresas? Es que ellas daban más y pagaban más a las manipuladoras de alimentos. El error es mezclar los dos procesos. Y ahí contesto la pregunta que me había hecho la diputada Vallejo. No podemos mezclar las licitaciones públicas del año 14 con el trato directo del año 15. Porque las licitaciones públicas del año 14 son de continuidad y tienen un presupuesto del año 14. Y el trato directo por urgencia está basado en el presupuesto del año 15. ¿Ah? Nosotros ya el año 14 teníamos un déficit de 64.000 millones de pesos, que lo bajamos. Pero no íbamos a aumentar ese déficit, resiliando de común acuerdo con una empresa para que sacara sus garantías y haciendo esta nueva licitación. Solamente se pudo hacer este cambio de proponente cuando realmente la empresa se cayó, porque esta empresa tenía contrato hasta el 2017. Entonces, resiliar de común acuerdo porque las utilidades no le dan a una de las empresas es muy complicado. ¿Ah? No, siente un precedente tremendo. O sea, cualquiera puede postular a cualquier precio y después resiliar porque no le dan las cifras. No lo hicimos así y mantuvimos a esta empresa. Después, otra consulta que me hace el diputado Gaona es por qué se escogió al consorcio Merquén, donde estaba Partibasa. Nosotros, por la ley de Chile Compras, no podemos poner barreras de entrada. La ley nos impide poner barreras de entrada en las propuestas. Por lo tanto, si había un consorcio que estaba constituido y que daba un buen servicio y que tenía puntaje, teníamos que aceptarlo. No está en las bases de licitación puntaje por protesto. No. Lo que puede haber es una referencia a las condiciones de elegibilidad de la comisión. Pero en las bases no puedo poner una exclusión de esa forma. Por lo tanto, no se pudo excluir al consorcio Merquén. Lo citamos, lo retamos al señor uruguayo, porque había prestado en principio mal los servicios. Estaba asesorado por Urbina. Le dijimos que Urbina no era una persona fiable. ¿No? Así, delante. Respecto a presiones, señor diputado, ninguna. Para los procesos licitatorios, ninguna. Para el trato directo, ninguna. Se escogió conforme a las normas técnicas y conforme a los informes técnicos y cumpliendo estrictamente la ley 20.787. Si hay algo que se me puede imputar, es ser pro manipuladora. Pero no al extremo, porque también tratamos de ayudar a las empresas. Pero si no pudieron, tuvimos que cambiarlas y resiliar sus contratos. El diputado Bergen nos pregunta algo parecido. ¿Qué pasa con Hacienda, con los contratistas? ¿Por qué no hay un registro de contratistas? El artículo 4 de la ley de Chile Compras tendríamos que modificarlo. No podemos poner barreras de entrada, salvo por decreto o por ley. Y esas las tiene el MOP, contratistas mayores, contratistas menores. JUNAEP no las tiene. JUNAEP se remite a la ley de Chile Compras y a los registros que tiene la ley de Chile Compras. Millones, por no decir, dictámenes de la Contraloría en ese sentido de que se han excluido empresas. No sé. El presidente de la comisión me pregunta sobre los términos de referencia. Creo que un poco se lo contesté, señor presidente. Los términos de referencia de la licitación 30 eran de continuidad y eran vistos
desde el año 2012. O sea, la continuidad de una licitación que tampoco podíamos cambiar, porque continuaba una licitación preexistente. Por lo tanto, había un presupuesto preexistente para eso. Y estos elementos nos daban un presupuesto de referencia de 16.000 millones, pero las empresas ya habían internalizado los mayores costos del bono manipuladora, de las mejoras alimentarias y de la ley que no estaba presente antes de la licitación 30, la ley 20.787. Por lo tanto, esos términos de referencia tampoco eran aplicables al trato directo. Yo no podía ser aplicable la licitación al trato directo, por expresa disposición del reglamento de la ley de Chile Compras. Las ofertas hechas a la licitación 30 en octubre habían caducado por el artículo 63 del reglamento de la ley de compras en el decreto 250. No puedo revivir licitaciones fenecidas. Por lo tanto, tampoco podía hacer una licitación cuando me quedaban 2 semanas para hacer una continuidad de servicio. Por lo tanto, y ya está resuelto que el trato directo estaba justificado. Lo que pasa es que toda la algarabía de prensa se hace con el preinforme. Pero cuando vamos analizando y contestando el preinforme de la Contraloría, vamos viendo que la mitad de las cosas que están en ese preinforme fueron contestadas y los hallazgos fueron reparados. Y que la otra mitad está justificada o está en pos de la estructura del servicio seguir justificando. En una auditoría de un servicio, de la auditoría de la Contraloría General de la República, siempre van a haber hallazgos, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Pero a veces tenemos la premura por dar continuidad al servicio. Eso es respecto de las preguntas, criterios de evaluación, ley 20.787. Señor diputado, señor presidente, más o menos ese es un background de todo lo que vimos la sesión pasada y un poco la contestación de las preguntas que se me hicieron en la sesión pasada. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, don José Miguel. Se ha inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Sergio Caona. Gracias, presidente. Bueno, reiterar el agradecimiento a don José Miguel Serrano de venir a aportarnos antecedentes respecto a las materias propias de esta comisión investigadora. Quisiera hacer yo algunas precisiones respecto de las respuestas que nos ha entregado. Efectivamente, la Contraloría hace un preinforme que es bastante lapidario para su gestión, para las licitaciones y todo ello. Y efectivamente, una parte de eso efectivamente es aclarado y después justificado. Pero otra parte, como el trato directo y este aparente sobreprecio de 2.000 millones de pesos, la Contraloría lo mantuvo y lo mantiene hasta el día de hoy. Y es motivo de la querella que tiene en contra suya el Consejo de Defensa del Estado, para aclararlo. En segundo término, también respecto del bono a las manipuladoras, que me comentaba recién, que quiero... Las declaraciones que contienen en la investigación respecto a la adjudicación de Everfruti señalan claramente que este aumento del bono usted lo habría pedido a la empresa después de adjudicar. Después de adjudicar. Sí. Por lo tanto, ya estaba adjudicado a Everfruti sin esa condición del aumento del bono. Por lo tanto, no es efectivo de que se haya adjudicado pensando en que tuviera mejor oferta para las manipuladoras, sino que más bien después, para mejorar su oferta una vez ya adjudicada, según la declaración de aquí del señor Álvarez Ahumada, miembro de su gabinete, que el bono que ofreció Everfruti era menor al de Endaya y solo una vez que se adjudicó la unidad territorial respectiva, Serrano le habría solicitado a los dueños de Everfruti que igualara dicho bono. Para también agregar que ya usted había adjudicado con una condición inferior a Everfruti. Segundo, en otro término también quisiera lo de Ibasa. Aquí hay un contrato el de que usted hizo mención, que es de abastecimiento. Y quisiera preguntarle por algunas curiosidades que me dan, porque este es mandato, según lo que aquí consta, dice
Escritura confeccionada en base a minuta redactada por el abogado don Carlos Tudela. Y según las personas que nos entregaron esto, a sugerencia suya. Que usted habría sugerido al señor Tudela para que hicieran este contrato, usted me lo podrá desmentir. Y que curiosamente en un mandato entre privados obligan a la JUNAEP. Aquí en uno de sus artículos dice, el pago mensual será según un factor que presentará NutriPlus a IBASA. Esto es para asegurar el abastecimiento. Dice, JUNAEP se obliga a notificar a NutriPlus al 10º de cada mes y el monto que corresponderá a ser respaldado con factura de NutriPlus e IBASA. O sea, contratos entre privados obligan a JUNAEP y aparentemente esto habría sido aceptado por usted o pensaba ser aceptado por ustedes para poder asegurar el abastecimiento de NutriPlus a IBASA. Después dice incluso que JUNAEP podrá imputar dichos dineros a las cuentas por pagar, o sea, se mete derechamente en la administración de JUNAEP. Pues, si me puede explicar también si es que tiene conocimiento de NutriPlus, cobrará el 53%, pero se obliga solo a abastecer el 48%, o sea, hay 5 puntos de diferencia que no veo yo que tengan que ser utilidades porque se supone que en el precio de venta de los insumos ya están incorporadas las utilidades. Si tiene algún conocimiento de cómo se justifica ese 5% de diferencia entre lo que debiera proveer NutriPlus a IBASA a sugerencia de la JUNAEP, según lo que nos han señalado, y lo que finalmente JUNAEP se obliga a pagar en un contrato entre privados además. Entonces, me gustaría, yo imagino que usted conocía este mandato de cobro, porque esto tiene que haber llegado a la JUNAEP para que se ejecutara y para que resultara el tema con IBASA. Después otra cosa que me causa, y también yo quisiera, porque para que quede sentado en los antecedentes, de estas 8 razones para haberle pedido su cargo, yo la verdad es que no creo que la ministra de Educación esté de acuerdo con las empresas, que esté de acuerdo con que haya colusión, no esté de acuerdo con las mejoras de las manipuladoras, no esté de acuerdo con la selección de los directores regionales de la ADP. Tengo la mejor impresión de la ministra de Educación y yo creo que la ministra tomó su decisión en función del informe de la Contraloría y no respecto a los 8 puntos que usted aquí menciona. Después, respecto a y aquí esta es mi última inquietud. Respecto de la alta dirección pública de los directores regionales, bueno, es un tema que se obliga, pero también quisiera ver si por qué efectivamente no aplicó ese mismo criterio para tener el equipo directivo, que además es responsable de todos estos problemas en términos de las comisiones de evaluación y todo ello. Curiosamente, desde el secretario general, después el señor Nelson Haddad, don Oscar Radamés Soto, doña Carola Andrea Vargas, doña Patricia Labraña, ministra de la destituida directora del Sename, hermana de la destituida directora del Sename, José Hernán Romero, Mauricio Lagnier, María del Pilar Peña, que trabajaron con usted, todos del Partido Demócrata Cristiano, de Las Condes, Santiago, Vitacura. Claramente entiendo y me gustaría que me ratificara, ninguno de ellos ha sido seleccionado por alta dirección, fue seleccionado por alta dirección pública. También me gustaría que me dijera si todos ellos tenían los mismos sueldos que las mismas personas que ocupaban estos cargos anteriormente o se los aumentaron. Y yo tengo la impresión que todos llegaron por recomendación política. Pues son todos, aquí no hay ninguno. O sea, uno entiende de que efectivamente uno podría tener personas de confianza, pero en una coalición de 7 partidos uno podría pensar que debería haber un poquito más de variedad. Entonces, por eso me preocupa a mí el tema de las presiones políticas. Porque yo creo que aquí efectivamente hay un servicio capturado por un partido político. Por eso le preguntaba todo esto de las presiones políticas, que yo creo que efectivamente sí las recibió. Y en último término, quisiera que si me pudiese dar un poquito más de antecedente o su opinión respecto al rol de Nutres Chile en esto. Porque yo coincido con usted que efectivamente, evidentemente esto tiene que demostrarse, pero todos los antecedentes a mí me señalan de que aquí hay un cartel de empresas que tiene capturada la JUNAEP en concomitancia con operadores políticos y con un partido político determinado. Y se lo digo así de claro. Esa es la impresión que nos da todos estos antecedentes que hemos recibido, que hemos recabado acá. Podemos estar equivocados, sin duda alguna, pero todos los antecedentes que aquí indican, por el equipo directivo, en fin, todo lo que les acabo de comentar. Y me gustaría conocer su opinión respecto al rol de Nutres Chile y del señor Darío Calderón como presidente de esta organización respecto de las relaciones entre las empresas y la JUNAEP. Eso, presidente. Solo eso.
Muchas gracias, diputado Gaona. Está inscrita la diputada Alejandra Sepúlveda y posteriormente el diputado Berger. Gracias, presidente. De la misma forma, agradecer, ¿no es cierto?, al ex director. Yo creo que es bueno que esté aquí. No todos los que están cuestionados asisten, ¿ah? Y yo creo que eso es meritorio. Tenemos una comisión al lado que se resisten en venir algunos. Decir que, primero, a mí lo que me preocupa es que usted hizo una frase aquí, que las empresas no tienen utilidades y por arte de magia, ¿no es cierto?, no aparece ninguna utilidad. Yo creo que aquí hay una responsabilidad tremenda de parte de la JUNAEB, de no identificar dónde precisamente en esta contabilidad que entregan las empresas además como obligación, no podamos pesquisar dónde está distrayéndose mucho de los recursos del Estado. La vez anterior, hace 2 sesiones atrás, nos mostraron de alguna manera cuáles eran los costos por ración, ¿ah? Y cuál era la diferenciación entre los costos de administración y varias otras cosas, y un 5% de utilidad incluso. Pero a mí me gustaría que usted fuera un poco más preciso en términos de lo que se ha hecho en la fiscalización en términos de las utilidades. Porque ahí donde tenemos, por ejemplo, que las raciones, ¿no es cierto?, no se sirven en un 100%, sino un 80 o un 90%, y eso además se puede monitorear perfectamente a través de las manipuladoras de alimentos. La calidad de los alimentos que tenemos no se condice con lo que estamos pagando en términos de la ración. Pero además, porque además los bonos, por ejemplo, que se pagan, siempre se restringen de alguna manera. Entonces a mí me gustaría que usted pudiera de alguna manera buscar la fórmula de cómo esto se ha ido mejorando, o que nos relate eso. Me recuerdo perfectamente lo que pasaba en las universidades, que no tenían fines de lucro, pero nosotros sabíamos las empresas relacionadas y cómo se iban, ¿no es cierto?, los recursos a través de eso. Yo sé del esfuerzo que usted hizo en relación a las manipuladoras de alimentos. Estuvimos en San Fernando viendo el tema, con una empresa que es departamental, y departamental además tenía una falta antisindical, una persecución sindical tremenda que hasta el día de hoy la tiene, ¿ah? Y un prontuario desde el punto de vista de la inspección del trabajo tremendo, que esperamos, ¿no es cierto?, que se tome en cuenta en la próxima licitación también, porque son prontuarios, no son 3 o 4, es impresionante la cantidad de denuncias que hay ahí en la inspección del trabajo. Cuando se hace mención a las 8 razones, y yo concuerdo con el diputado Gaona, que uno dice, bueno, esas 8 razones deberían ser parte para que pues una nota de mérito, ¿ah? Una nota de mérito, y yo tampoco creo que sea el informe de la Contraloría el problema. Entonces, si aquí no hay razones de otro tipo, y usted dijo, bueno, aquí, y quiero usar sus palabras, espéreme, este director ya no servía. Esas fueron sus palabras. Yo aquí no leo muy bien pero la transcripción. Pero lo que dijo este director ya no servía. Entonces, ¿a quién no servía? ¿Por qué no servía? Si usted nos pudiera decir, bueno, en sus palabras, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Yo no creo que sea la Contraloría, pero yo creo que ahí uno puede conversar, pero de las 8 razones uno ve y dice que no hay. Y lo otro que a mí me preocupa es que cuando uno... Es cierto que está la percepción que la JUNAEB está capturada por la democracia cristiana. Eso, mira, con todas sus letras. No vengamos a decir un partido político, no, está capturada por la democracia cristiana. ¿Ah? Decirlo así. Entonces, esa sensación y esa percepción para la ciudadanía, para las manipuladoras, para las empresas, para este Parlamento es compleja. Y lo segundo es quién es Tudela. ¿Quién es Tudela en este cuento? Porque si hay una razón en la cual a mí me complica todo lo que está... Es que uno dice, bueno, Tudela lo que plantea un reportaje aquí, si uno se va al tema de fondo, quizás la destitución, es decir, usted no, ya no sirve. Hay personajes como Tudela que están en la JUNAEB y que al parecer, ¿no es cierto?, incidía en que se saliera una empresa, no, y tal era el punto que incidía, ¿ah?,
que cobraba después por eso. ¿Ah? O sea, es lo que se plantea en los audios, lo que se plantea en... ¿ah? Y que cobraba después, no sé, 40 millones, no sé qué. ¿Ah? 150 millones a Cerco. Ya, bueno, Cerco Maule, ya. ¿Ah? Entonces uno dice, aquí, si está por un partido político capturado, si hay un personaje como Tudela, el cual tiene relación con varios personajes de la democracia cristiana, el que después de eso se cobre por unos servicios extra, entonces un director nacional tiene que estar en conocimiento de lo que está pasando al interior de su institución. Entonces yo quiero saber si usted conoce a Tudela, si Tudela quién es, si aparece además en una escritura, si conocía lo que se estaba cobrando por fuera a las empresas en relación a de alguna manera, estos favores políticos que se estaban haciendo para la adjudicación de estas empresas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Berger. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a José Miguel Serrano, que nos acompaña en esta sesión de esta comisión. Consultarle al señor Serrano, y en parte también esto lo hizo entrever en esta sesión y especialmente en la sesión del 5 de mayo, la sesión del miércoles pasado, que cuando le tocó asumir, digamos, la conducción de lo que es este servicio público, que es la JUNAEP, se encontró con una serie de falencias, ¿verdad? Pero falencias de fondo como de estructura. Estructuralmente, ¿verdad? A la JUNAEP dio a entender, ¿verdad?, que había que meterle la mano y había que hacer algo para el mejoramiento y sobre todo como en el crecimiento que había tenido en los últimos 10 o 15 años. Entonces, en base a eso, en reconociendo, ¿no es cierto?, que existían estas carencias estructurales serias, se hizo alguna gestión ante el Ministerio de Hacienda, ante la Dirección de Presupuesto, ante el mismo Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que es su jefatura estructural o jerárquica, y al menos en cuanto a poder buscar alguna mejora de la dotación del servicio de la JUNAEP, especialmente en lo que son los supervisores, para poder de alguna forma tener más cercano qué ocurre o qué no ocurre, ¿verdad?, con las licitaciones que se realizan a nivel de macrozona, especial en todo el territorio nacional. Y también, por supuesto, si buscó mejorar las bases de licitación de estas propuestas que ya habían venido siendo cuestionadas por bastante tiempo. Y un tema más personal, si usted pudiera decir una opinión personal respecto a la actual gestión del actual director de la JUNAEP. Eso se lo dejo si puede o no puede, porque también es importante saber cómo nos estamos enfrentando de aquí hacia el futuro con este... Por eso estoy dejando claro si puede o no puede. Y lo otro, perdón, presidente, no he terminado todavía, me perdona, colega, ¿qué opinión le merece? Porque le he escuchado, al menos de las impresiones que usted ha dejado acá, ¿verdad?, en esta sesión o en la sesión anterior, una opinión muy buena en torno a su percepción y a todo su apoyo que usted siempre ha entregado o entregó a lo que son las personas que trabajan en la manipulación de los alimentos. ¿Qué impresión tiene en la normativa que regula justamente a estas personas? Porque al parecer, como usted también lo ha estado dejando expreso, se le está dando prioridad a que las empresas de alguna forma se le obliguen a entregar las mejores prioridades quizás al personal que trabaja en el tema de manipulación, pero no le he escuchado mencionar qué garantía existen que esas empresas, ¿verdad?, teniendo presente que obviamente tienen que entregar un buen estipendio, una buena remuneración a las manipuladoras, ¿qué exigencias también existen en cuanto a que el producto final, ¿no es cierto?, todos sabemos que es las raciones que se entregan especialmente en el programa de alimentación escolar a las alumnas y alumnos de nuestros establecimientos educacionales? O sea, que si en el fondo quiero darle a entender que si privilegiamos, digamos, una parte de lo que es la licitación, que no hayan desmedros, si existe realmente, de acuerdo a su percepción y lo que usted conoció mientras estuvo dirigiendo los destinos de la JUNAEP, que existía un equilibrio entre lo que es la temática del personal y lo que es la temática de lo que es la misma alimentación. Y si nos puede entregar algún detalle, porque lo dijo también ahora en su presentación, o antecedentes en razón a cuáles habrían sido las razones de que usted habría desvinculado el servicio, ¿verdad?, a un número de personas, y le escuché recién porque no realizaron una gestión eficiente, digamos. Si nos podría usted entregar mayor detalle en torno a esas desvinculaciones que realizó mientras fue director de JUNAEP.
Gracias, diputado Berger. Diputado Regada. En primer lugar, decir que el pretender señalar que militantes de un partido que pudieran eventualmente cometer actos ilícitos, irrepudiables, falto a la ética, llevar a la conclusión de mostrar que es ese partido el que tiene cooptado una institución, me parece una desfachatez, porque en esta mesa, quienes integramos los distintos partidos políticos, sabemos muy bien que algunos hijos del expresidente Piñera estaban involucrados en boletas falsas a entidades financieras en las cuales ellos trabajaban. Que son numerosos los militantes de la UDI que están involucrados en actos que está demostrado en la justicia que han sido dignos de investigación, al igual que están siendo investigados los antecedentes que la Contraloría entregó a quienes trabajaron en la JUNAED. Que el cuestionamiento al desempeño en una determinada universidad involucra a militantes de un partido. La conclusión que no se puede demostrar es que es el partido, la institución, la que está involucrada. Los partidos conviven todo tipo de personas. Aquellos que entienden que no es un instrumento de servicio al país, aquellos que a veces aprovechan la circunstancia para servirse. Y no hay ningún partido en esta mesa que esté excluido de que algunos de sus militantes hayan estado en esa situación, incluyendo los que se consideran independientes o han renunciado a otros partidos. Por lo tanto, yo relevo el rol y la importancia de los partidos, reivindico al partido al que pertenezco. Y lamento mucho que hayan militantes de cualquier partido que tengan actos de sinvergüenzura. Creo que hay que apuntar a que se investigue profundamente. Pero ninguno de los comentarios, ni qué opina usted del actual director, ni que son los de los 7 todos son del mismo partido, contribuye a que las conclusiones de esta comisión investigadora resuelvan los problemas reales, que son problemas de gestión, que son problemas de tomar medidas para que nunca más ocurran estas cosas, y que una institución tan gravitante en la vida de los niños y en el respeto a sus trabajadores, ¿no es cierto?, tiene que tener un desempeño eficiente. A mí me interesa, y todas las lecturas, todo lo que he escuchado, todo el análisis y las proposiciones que voy a hacer en materia de conclusiones apuntan a ese sentido. No me interesa estar denostando partido, porque tengo el derecho a decir en esta mesa que así como puede haber un militante sinvergüenza en la democracia cristiana, también tengo el honor de compartir con seres humanos como María Rosa, Manuel Busto y entre otros, y también los otros partidos, dignos y respetables, de toda ahí en la viña del Señor. Así que como el comentario al pasar, como si, pero es que en la democracia cristiana, como si alguno pudiera tirar la primera piedra. Me parece a mí esencial no desvirtuar ni desviar el centro de esta investigación. Si podemos contribuir con nuestras conclusiones a que la justicia identifique plenamente acciones anómalas propias de actos delictuales, que se haga. Pero sobre todo en términos propositivos para que las conclusiones nos lleven a proponer normas legales necesarias de transformación de esta institución. Eso me parece lo esencial. Y que en eso esté muy presente algo que varios diputados han manifestado, pero no por conveniencia, por convicción. El respeto a los trabajadores, el respeto a los derechos de los trabajadores. De eso no tenemos que preocupar. Pero eso que sea por convicción, no sea por conveniencia. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Arriaga. ¿Alguna precisión, diputada Sepúlveda? Yo me referí, y con todo respeto, cariño también al diputado Arriaga, que es la percepción ciudadana la que hoy día está complicando este sistema. O sea, de la percepción que estamos todos metidos en distintas cosas, que estamos todos con boletas, que estamos todos con no sé qué, Entonces, la percepción ciudadana es esa, de que hoy día un grupo, ¿no es cierto?, que está capturado por la democracia cristiana, la JUNAED. Y de esa percepción hay que hacerse cargo también.
Y claro que es doloroso, ¿cómo no va a ser doloroso? Si cada uno de los que estamos aquí respetamos los partidos políticos, sin duda, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pero tenemos que hacernos cargo también de esa percepción, gústennos o no. Sean parte algunos militantes, algunos grupos militantes, pero la percepción ciudadana, y lo lamentamos que sea así, pero eso, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Bueno, ya entiendo, don José Miguel, que ha acumulado Bastante pregunta. alguna cantidad significativa de preguntas, algunas bastante específicas. Entonces, nos quedan 23 minutos. Me gustaría que pudiéramos abocar esos minutos a sus respuestas. Bueno, primero que nada, respecto a las preguntas del diputado Gaona, yo tengo la mejor y la más alta estima de la ministra de Educación. Pero fue la propia ministra de Educación, mientras yo estando con licencia, me dice: José Miguel, queremos reestructurar el servicio y esto no se debe ni a razones administrativas, estaba el preinforme Incierne, ni a razones judiciales. Se debe a razones de estructurar el servicio. Eran razones de la ministra, no tengo por qué cuestionarla. Cuando uno es un alto directivo, está en plena confianza de su excelencia la Presidenta de la República, y lo único que sabe cuando es pleno directivo es que va de salida. Eso es lo cierto. ¿Ah? Cuando le piden la renuncia, uno renuncia. Gracias a Dios, yo soy un político, abogado, que no vivo de los cargos, no vivo de la política. Ese es un problema. Respecto de la situación del mandato que usted se refiere, nosotros, nuestra primera prioridad, y ahí contesto al diputado Berger, nuestra primera prioridad son los niños. Lo saben las manipuladoras cuando nos enfrentamos en las reuniones. Mi primera prioridad son los niños. Si un niño no come, es el fracaso más absoluto de la institución. Mi primera prioridad es los niños. Mi segunda prioridad eran las trabajadoras. Desgraciadamente estaban en segundo lugar las trabajadoras. Primero son los niños. Me debo a ellos. Siento que ellas son las colaboradoras. Después tenía la situación de mantener el sistema, el programa de alimentación. No era yo una metralleta contra las empresas, no tiene por qué. Las empresas son colaboradores de esto. Y en ese contexto, en la colaboración con las empresas, al igual que existía y existe el tema de los factoring, que muchas empresas piden crédito y dan al factoring un mandato para que cobre a Junaed, existiendo solo 6 meses para que una empresa terminara su gestión, no siendo posible una licitación, lo más claro es poder ayudar a esas empresas. Y se les plantea, busquen empresas colaterales que las abastezcan y les dan un mandato, esto todo entre privados, para que cobren lo que ellos les van a entregar. No es un mandato que nosotros determinemos, es un mandato entre privados. Es un mandato entre privados que presentó este señor Tudela. Lo presentó, vino a presentarse a la JUNEP y lo derivé al departamento legal. El mandato tenía sus problemas, se demoró en salir. Tenía sus problemas de redacción jurídica, no era tan excelente. Pero se concretó. Pero se pudo concretar por un mes, porque la empresa Ibasa no tuvo la capacidad de hacer su parte. Por lo tanto, queramos o no, en virtud del principio de continuidad, tuve que hacer un trato directo con Socer, que es la empresa que reemplazó a Ibasa. Este mandato fue estudiado por el departamento legal. Yo no era el hombre orquesta, como se ha pretendido en algunas querellas, de hacerlo todo. O sea, ya me dio una situación médica por hacer más de lo que se podía. Entonces, habían equipos técnicos que analizaban los contratos y determinaban si eran viables o no, y se les daba el visto bueno. Era una situación
novedosa de salvataje, pero paralela o de la misma circunstancia que podía ser un factoring, un mandato de cobro, tan simple como eso. Respecto de Nutre Chile, creo, diputado Gaona, que las organizaciones empresariales tienen su mérito y nosotros no podemos meternos en el mérito de las organizaciones empresariales. Para estos efectos y bajo el sistema que tenemos de licitaciones, son colaboradores de la acción del Estado. Por lo tanto, efectivamente teníamos reuniones con Nutre Chile para ver, mire, cómo vamos, qué podemos mejorar en el plan de la nueva licitación o de los programas de alimentación. Ellos aportaban, nosotros estudiábamos y generábamos una dinámica de enriquecimiento mutuo. ¿Ya? El tema de si había colusión o no, la verdad es que, claro, nosotros no éramos un servicio investigativo. Yo tenía, no la sospecha, pero la intención de decir, ¿por qué siempre se quedan las mismas empresas con los mismos contratos? Y por eso decidimos cambiar el modelo matemático. Fíjese que el modelo matemático era un modelo que contratábamos todos los años a la misma Universidad de Chile, al mismo profesor de la Universidad de Chile. Y nunca se nos entregaba al servicio las capacidades técnicas. O sea, dependíamos de una cosa estratégica de un tercero. Y no se entregaba al servicio capacidades técnicas que fuesen fiscalizadas por responsabilidad administrativa. Entonces el objetivo de la USACH, el objetivo de la Universidad de París 6 era elaborar un modelo matemático que fuese a parar a la JUNAEP con capacidades técnicas y con posibilidades. Muy buena acotación. Me habló usted de, ¿por qué asignó a Verfruti? No. Verfruti, sin el aumento del bono de manipuladora, ya daba 1.360.000 pesos anuales más a las manipuladoras. Si yo no hubiera escogido estas empresas, me estaría riendo las manipuladoras en su cara. Porque aprobamos una ley que me dice, dará prioridad a quien pague mejores sueldos, gratificaciones garantizadas. Sería incumplir la ley, estaría en otras circunstancias. Pero teníamos un acuerdo con las manipuladoras que en una misma región, y las unidades territoriales a veces las separa una calle, en una misma región podían haber dos colegios en que uno se daba un bono de 75 y en el otro, a la otra orilla de la calle se daba un bono de 67. Entonces, homologamos con las federaciones de manipuladoras en que decimos, pidámosles a las empresas que homologuen el bono a nivel regional. Y después de que se había adjudicado, sí, después, porque ya era la mejor, le dijimos a la empresa, ¿sabe qué? Yo tengo un convenio, yo tengo un acuerdo con las manipuladoras de alimentos, en que no por cruzar la mitad de la calle van a ganar menos, así que homológueme el bono. Y la empresa accedió. Eso fue en pos del servicio de las mismas manipuladoras de alimentos. La diputada Sepúlveda hace una ácida crítica que responde el diputado Arriagada. Creo que los partidos están hechos para construir la democracia y no son objetos ni asociaciones delictivas. En los partidos hay personas. Hay personas que incurren en errores, que incurren en delitos, o que hacen mal su pega. Pero los partidos son esenciales para la democracia y para tener eso. Pero lo digo como preámbulo, porque no voy a decir y no voy a criticar a un partido, a una institución que ha sido creada por dos grandes, Radomiro Tomic y Alberto Jerez. Usted los conoce, los ha estudiado, diputada Sepúlveda. Dos grandes que crearon esta institución para efectos de combatir la desnutrición, la anemia. Y hoy día los nuevos desafíos son otros, la malnutrición, la conectividad y todo. Por lo tanto, creo que esta institución se debe a esos principios
principios que son compartidos por la democracia cristiana. Y creo que son compartidos por todos los partidos. O sea, no hay una especialidad. En el gabinete no había exclusivamente demócratas cristianos, había socialistas, había independientes, había gente que no pertenecía. Respecto a qué exigimos a las empresas para ver este tema de los protestos, le exigimos que durante el mes de abril nos acompañaran, y está en las bases 10, un balance auditado, porque por arte de magia nadie tenía utilidades. Entonces, por arte de magia, esta señora esperaba las utilidades de fin de año y no llegaba nada, absolutamente nada. Era la gran demanda. Por eso es que cuando aparecía una empresa que decía, señores, yo voy a pagar las gratificaciones en la liquidación de sueldo, conforme al artículo 50 del Código del Trabajo, ¿qué voy a decir? Tengo que escoger a esa empresa porque la ley me dice que debo dar prioridad a esa empresa. Es una de las primeras medidas que tomamos para efectos de hacer cumplir la ley 20.787. El control. Hoy día el control es un control social. Hoy día basta que un niño saque una foto a la comida para hacer un control social. O sea, nosotros no tenemos capacidad de control, es un problema estructural, ya se ha visto en esta comisión. No voy a redundar en eso. Ejercemos algunos controles, que hacemos con nuestros funcionarios magros y contratamos controles externos. Hoy día el mayor control es el control que hacen estas señoras, las manipuladoras de alimentos, y los propios alumnos. Hoy día todos tienen un celular y todos les pueden sacar una bandeja, una foto. Y pueden hacer las denuncias y actuar. Y nosotros hacíamos operativos en las distintas regiones, y me tocó hacer un operativo en la 4ª región, que el diputado Gaona, con los directores regionales, hacíamos operativos, citábamos a la gente, destinábamos gente de otras áreas a fiscalizar, y citábamos a las personas a nivel regional y a nivel nacional. Y nos dio resultados. Nos dio resultados en la región del señor Gaona, del diputado Gaona. Trajimos al uruguayo y el uruguayo empezó a traer comida como loco. Y hay un buen director. Y eso es. Se eligieron buenos directores porque se eligieron por alta dirección pública. ¿Ah? Directores como Marcio Villota, de Aysén, que fue a Ceremi de Obras Públicas. Hay un montón de cosas que se hicieron bien, pero que claro, en algunos casos, como en Valparaíso y como en Santiago, la elección del director regional causó algunos resquemores con algunos intendentes o parlamentarios. Es parte de la política. Es parte de estar en el servicio. Y no hay por qué enojarse por eso. Lo que no voy a aceptar es que me pauteen. Lo que no voy a aceptar es que me piden que infrinja la norma, la ley. Eso no acepté. ¿Ah? Entonces, si hay estas colusiones empresariales, efectivamente las podrá haber, pero las razones que yo establecí y que acabo de enumerar son las razones que creo que motivaron mi salida, sin perjuicio de tener la más alta estima por su excelencia la Presidenta de la República y por el Ministerio. Termino con el tema de Tudela. Tudela, diputada Sepúlveda, es un señor que es de modo cristiano, que entiendo fue ex embajador, y apareció en la JUNAEP, que el hecho de haber pertenecido yo a la Direcom en mi pega anterior, en mi trabajo anterior, como director de desarrollo estratégico de ProChile, hace que se forme la Comisión de Derecho Internacional de la Democracia Cristiana. La Comisión de Derecho Internacional de la Democracia Cristiana genera visitas a Venezuela, genera el tema de La Haya. Y por ahí había un tema de que nos habíamos topado en 1 o 2 reuniones. Y apareció de repente la JUNAEP, mire, yo represento a estas empresas. No podía negarlo. Las empresas contratan a quien ellos estiman. Lo que no me puedo hacer cargo es que alguien venda sus servicios diciendo, mire, yo soy amigo de tal o cual diputado, soy amigo de tal o cual senador o de tal jefe de servicio. Eso no lo puedo controlar. Por lo tanto, lo que se hizo cuando apareció este señor es derivar a jurídica a ver si los contratos estaban en forma de derecho, conforme a derecho.
Esa es la relación con el señor Tudela. Respecto de la última pregunta del diputado Berger, sí, hay falencias estructurales, hay un claro falta de presupuesto. Nosotros teníamos un nutrido carteo con el director de presupuesto, Granado, y siempre me decía, remítase a su presupuesto. O sea, esta institución no incorporada a la reforma por omisión tal vez, necesita una reestructuración, y esto depende un poco de las conclusiones que emanen de esta comisión. Es el primer peldaño de la reforma, es necesario. Yo pedí presupuesto para mejor personal, no lo tuve. Los presupuestos que presentaba el Mineduc eran presupuestos de básicamente continuidad. Había un gran traspaso a terceros, pero fortalecimiento institucional no hay. Con Ángela Cornejo nosotros queríamos tener, al igual que con ICIP, un edificio institucional. Si estábamos pagando arriendo, teníamos 4 o 5 casas pagando arriendo. En las regiones, en Aysén y en Magallanes, se nos inundaban las sedes que pagábamos arriendo. Por lo tanto, es necesario, es estrictamente necesario que de esta comisión salga un fortalecimiento estructural del servicio. Mi prioridad, por prioridad de los niños, por prioridad de esta base que tenemos. Y yo creo que en definitiva el que hayan personas que hayan hecho un mal desempeño da facultad al jefe de servicio para despedirla. Pero claro, si esas personas tienen algún tipo de influencia, puede ser que rebote. Y que cuando iba yo, les contaba la anécdota que iba al edificio de alta dirección pública y me decían, Serrano, te queda poco. ¿Ah? Bueno, esos son los costos. Son los costos de ejercer el cargo y de no estar pauteado. He dicho, señor presidente. Yo entiendo que seguramente alguien quiere hacer precisiones. Diputado Gaona, tenemos solo 6 minutos. 6 minutos, sí. No, respecto al trato directo, señor Serrano, tengo aquí el análisis de las ofertas, y claramente las ofertas más ventajosas para el servicio y para el Estado no era Endaya ni Verfruti, como usted dice. Aquí están los números. La oferta de las territoriales 808, 810 y 1101, SOCER 16.349 millones, Endaya 17.353 millones. Unidad territorial 809, oferta más económica, SOCER S.A. 6.500 millones, Verfruti, que fue la adjudicada, 8.000 millones. Probablemente SOCER no incluía por las manipuladoras, pero podría haberlo incluido a ellos, que eran los más baratos y no a los más caros. Pero déjeme terminar. Por lo tanto, yo creo que finalmente, y tal como dice el Consejo de Defensa del Estado, y yo creo que es un tema que eso ya nosotros escapa a nuestras facultades y todo eso, aquí el Consejo de Defensa del Estado en su querella dice que el querellado señor Serrano Silva revocó fraudulentamente un proceso solicitatorio, declaró desierto otro para asignar por trato directo a las unidades territoriales 808, 809, 1101 y 809 a las empresas Verfruti y Endaya, a sabiendas de las que ofertas de ambas sociedades eran las más costosas, generándoles así una ganancia ilícita en perjuicio del Estado. Dicho perjuicio económico está evaluado por el querellante en 5.000 millones de pesos. Y el análisis de los números refutan completamente lo que usted nos señala. Entonces, no está dentro de nuestras facultades. Y así lo entendemos. Yo le agradezco mucho y valoro que haya venido, pero la verdad las cosas que a mí me gustaría dejar claro que estos son los números, que son los que se señalan acá, en lo que se han analizado, que podrán tener muchas justificaciones, pero yo creo que esa misma forma de adjudicar que se le hizo a Verfruti y a Endaya podría ser hecho con las empresas que, sin tener el bono a las manipuladoras, y si le hubieran agregado el bono a las manipuladoras, después de adjudicado incluso, podría haber resultado menos perjuicio para el Estado. Ese es el punto. Y yo creo que finalmente, evidentemente, nosotros no tenemos facultades judiciales ni nada por el estilo, pero creo que es importante que se conozcan todos los antecedentes y bueno, los antecedentes que usted nos entrega tendrán que ser demostrados en los tribunales, y al final los tribunales fallarán y nos dirán qué finalmente pasa, porque una es la versión suya y otra es la versión de los querellantes, en este caso quien representa al Estado, que es el Consejo de Defensa del Estado.
Muy bien. Sí, Medio puede segundo precisar, para 2 minutos precisar. para precisar. Ahí en esa querella, y es el error que se comete, que se mezclan nuevamente tratos directos con licitaciones. Nosotros, dentro del trato directo, escogimos a las empresas que pagaban 25.000 millones. Le ahorramos al Estado, respecto de la oferta más cara, del trato directo, de la licitación 30, 3.000 millones de pesos. Así que, en definitiva, obviamente que lo veremos en sede jurisdiccional. No tengo ningún problema y he estado llano a concurrir. De hecho, he concurrido y he acompañado a los antecedentes. Pero a lo que voy es que no se puede mezclar peras con manzanas. La oferta más conveniente para las trabajadoras, conforme a la ley 27.788, era la de estas dos empresas que usted ve ahí. Las empresas de que usted me habla, que son las querellantes, no daban gratificaciones garantizadas, no tenían experiencia en la zona. Por lo tanto, escogimos lo mejor para los intereses de la institución y de los niños, y en ese contexto quiero decirle que la querella, el Consejo de Defensa del Estado, en las querellas se pueden decir muchas cosas, ¿ah? Pero las resoluciones, gracias a Dios, las resuelve primero el Ministerio Público, si persevera, y después los tribunales de justicia. Entiendo que el Consejo de Defensa del Estado se movió y se generó por la cosa pública que generó, y está bien que así lo haga, ¿ah? Pero se me ha crucificado por un preinforme, que en la medida que hemos ido avanzando, se ha ido desvirtuando. Don José Gracias. Miguel, reiteramos los agradecimientos por su concurrencia. Se han respondido prácticamente la totalidad de las consultas que se han hecho, así que reiterar los agradecimientos y cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias.